Entonces, el día de ayer, lo que le entregué a ustedes era una base de datos de 4 puntos. Entonces voy a abrir la base de datos que está en una planilla del Excel. Entonces lo que tengo acá es justamente una planilla básica de lo que es una base de datos que está conformado por 3 campos. El primer campo, lo que es punto, la coordenada X en el eje X y la coordenada en el eje Y. Esta libreta de campo también puede contener otros campos, dependiendo de lo que significa justamente o de lo del atributo que tiene cada uno de los puntos, de acuerdo a la observación de campo. Entonces, por ejemplo, voy a agregar un nuevo campo y le voy a colocar como nombre, por ejemplo, abreviada descripción. Ya. Entonces, esta descripción seguramente que está referido, en el caso, en la celda que estoy marcando, al punto 1, y aquí voy a colocar algún tipo de texto o algún tipo de carácter numérico, dependiendo de lo que significa la descripción. Entonces, esto es muy frecuente cuando ustedes vayan a práctica de campo en las materias van a cursar posteriormente. Entonces, cuando uno va al campo, lo primero que hay que hacer es marcar el punto, marcar las coordenadas del punto. Entonces, ustedes hasta este nivel no tendrían que haber problemas para marcar las coordenadas del punto. Puede ser de que hubiese todavía problemas de configuración del equipo con el cual usted está tomando esos puntos, es decir, de acuerdo al dispositivo del GPS. Entonces, ya como el curso no se trata del manejo del GPS, pero es parte, ustedes tienen que configurar el dispositivo de captura de las coordenadas, en este caso del GPS, coordinar con los parámetros del sistema. ¿Cuáles son los parámetros del sistema? Y eso sí lo deben saber. ¿Se acuerdan, Peña Chávez, Noelia? ¿Cuáles son los parámetros? Entonces, eso sí es importante. Por ejemplo, ustedes van a trabajar al campo y en el desarrollo de la actividad, alguien le da un equipo para que tome los puntos y ahí hay que tomar en cuenta los parámetros, hay que configurar los parámetros. Entonces, esa configuración de los parámetros son 3 parámetros que hay que configurar en un GPS. Es lo mismo que se configura en esta parte de la tabla de contenido. ¿Se acuerdan? En el marco de datos, cuando le doy botón derecho, propiedades, y ahí es donde configuro los 3 parámetros. El sistema WGS del año 84, UTM y la zona 20 sur. Entonces, esos mismos parámetros son los que me pide los dispositivos en caso que no estén configurados. Entonces, ustedes como futuros ingenieros ambientales tienen que saber que cualquier dispositivo, ya sea de laboratorio, se tiene que calibrar, en este caso se tiene que configurar el equipo de toma de datos. Entonces, si no está configurado con los parámetros de trabajo, va a tener muchos errores, o sea, al momento de proceder con el análisis. Entonces, tenemos que saber esta parte muy bien, que el dispositivo de entrada de datos tiene que estar configurado con parámetros. Entonces, ¿cuáles eran los parámetros, Peña? Chávez, Noelia. Era el sistema WGS, está en la teoría, en la parte 1, la proyección UTM,
y la zona de trabajo que sería la zona 20 sur. ¿Por qué le digo esto? Porque al momento de agarrar un dispositivo, puede ser que esté con los dos primeros parámetros, y eso ocurre de que puede ser que esté con el sistema WGS84 proyección UTM y bien esté con la zona 20, pero no sur, 20 norte. Entonces, usted estaría en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio sur. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, es muy importante tomar en cuenta. Entonces, vamos a suponer que ustedes han ido al campo y han colocado su dispositivo, ha estado configurado y hemos obtenido la libreta que estamos anotando en el libro del Excel. Entonces, aquí está el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, las coordenadas en X, las coordenadas en Y. Entonces, hasta ahí no hay problema. Lo que estamos aumentando ahora es un nuevo campo para poder tomar en cuenta la descripción de cada punto. Entonces, por ejemplo, en el punto 1 vamos a colocar un campo que diga, por decirle, cobertura 1. Vamos a la cobertura. ¿Cuál era el significado de cobertura, Mariela? Mariela Sánchez. Entonces, la cobertura es todo lo que está, lógicamente, que cubre la superficie del suelo, ¿no es cierto? De la Tierra, del planeta. Entonces, esta cobertura, como no sé qué cobertura tendrá, aquí vamos a poner descripción, cobertura 1. Vamos a ver, esto lo podemos cambiar. Cobertura 2, cobertura 3 y cobertura 4. Entonces, cada punto significa una determinada cobertura. Perfecto. ¿Alguna consulta hasta acá? Porque casi estamos elaborándolo, lo que tienen que presentar ahora con algunos otros elementos más. Quizás ustedes ya lo han hecho, entonces no hay problema, ¿ya? En el caso que ya hubiesen hecho ustedes, ¿dónde pueden agregar la descripción? ¿Dónde lo pueden agregar la descripción? En la tabla de contenido. Ustedes se suponen, ¿en dónde? Disculpe. Quizás en la tabla de contenido. Exactamente. En la tabla de contenido, en la tabla de atributos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un proyecto, el proyecto anterior, y vamos, no estoy compartiendo, ¿no? Le estoy dando algunas pautas para que puedan ustedes tomar algunos criterios. Si me dicen en este momento, por ejemplo, Copa, pucha, ya no le coloqué el campo de descripción. Perfecto, no le había indicado. Yo lo que estamos haciendo es queriendo complementar lo que ustedes deberían haber ya realizado. Pero en caso de que una alternativa es abrir la planilla del Excel, la que yo estoy haciendo es una alternativa. Otra alternativa es directamente en la tabla de contenido, en cualquiera de los, digamos, vamos a suponer que tenemos los puntos, estoy seleccionando los puntos ya creados, le doy botón derecho y abrir su tabla de atributos de ese punto. Entonces, lo hemos hecho nosotros igual. Tenemos la tabla de atributos y tenemos la posibilidad de agregar una nueva columna. Entonces, podemos agregar una nueva columna en la tabla de atributos. Entonces, podemos agregar una nueva columna, dar el nombre de la columna, abrir la tabla, escribir por teclado y luego ya cerrar y listo, ¿no? Entonces, esa forma también la pueden hacer, por supuesto. Entonces, tenemos bastante para poder modificar una tabla de atributos. Entonces, vuelvo a repetir, la tabla de atributos es la base de datos en la cual
contiene la información de la entidad. Entonces son varios conceptos que tenemos que ir un poquito recordando con la finalidad de aplicarlo. Bien, no voy a tardar entonces más, y lo que se pretendía era lo siguiente. Entonces, era tomar en cuenta una base de datos. Entonces, ustedes ya están construyendo una base de datos a medida que ustedes vayan colocando más campos, más columnas a su base de datos. Entonces, ahí va a actualizar, va a agregar cualquier otra consideración que ustedes crean a la base de datos original. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de la base de datos en los sistemas de información geográfico? Son las coordenadas. Entonces, ese concepto de las coordenadas me ayuda a vincular las características de la cobertura que ocupa un lugar sobre la superficie de la Tierra. Entonces, como todas las coberturas o los recursos naturales están sobre la superficie de la Tierra, por supuesto que las coordenadas me ayudan a ubicarlas, me ayudan a vincularlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora le hago un ejemplo, le hago una consulta a Cuellar Polanco. Usted ha tomado en cuenta los mercados que ustedes han identificado en el Google Earth, y usted se va a un contenedor que está ya sea fuera del mercado o adentro, un contenedor. ¿Cómo lo va a ubicar Cuellar Polanco? Con todo lo que hemos hablado. Claro, no hay otra, ¿no? Con sus coordenadas. A partir de la ubicación de ese contenedor, ¿qué puede usted indicar? Sus atributos que tiene ese contenedor. Puede ser su capacidad de almacenamiento, su ubicación, si está bien mantenido. Vamos a suponer si es suficiente para todos los residuos. ¿Han visto ustedes que los contenedores en los mercados frecuentemente no abastecen la capacidad de generación de los residuos sólidos? Por eso es que están ahí todos los residuos alrededor del contenedor, ¿no es cierto? Entonces, como técnico y aplicando los conceptos de los sistemas de información geográfica, justamente a partir de las coordenadas, puede vincular cualquier descripción que usted pretenda dar sobre esas coordenadas. Entonces, si las coordenadas son identificadas correctamente, en este caso a un contenedor de residuos sólidos, usted va a poder describir sus características o sus atributos de ese contenedor. Entonces, como técnico, no va a decir usted, no, en el mercado X, ese contenedor que está por allá, no ve, por allá, en la esquinita que al ladito de la que vende pan, ahí, por ahí. No. Ustedes tienen que identificar correctamente. Entonces, ¿cómo lo van a identificar correctamente? Con sus coordenadas. Entonces, todos los atributos o recursos naturales que están sobre la superficie de la Tierra pueden ser identificados a partir de sus coordenadas. ¿Ya? Entonces, las coordenadas son el punto de partida para vincular los atributos de las coberturas. Bueno, no toco más este tema, pero espero que lo hubiesen ustedes agarrado de esa forma. ¿Ya? A ver, entonces voy a ir a compartir la pantalla, y el proceso es el siguiente. ¿Alguien tuvo problema o lo hizo por el Excel? Por ejemplo, le hago la pregunta. La creación de las entidades. Ya. Normalmente lo más frecuente es utilizar una planilla del Excel. ¿Por qué? Porque
la planilla del Excel o el Excel también es compatible con otras bases de datos, ¿sí? Con otras bases de datos. Entonces, lo que me interesa es unir bases de datos y por eso es que el Excel es compatible con otras bases de datos. Y entonces yo puedo ir de una forma almacenando información en la base de datos. Sí, entonces eso es justamente lo que pretendemos. A manera académica, ustedes habían creado los puntos por el ARC catálogo, que es una forma también válida, pero es muy poco convencional cuando se trata de varios puntos, ¿sí? De forma gráfica también se puede crear los puntos. Entonces hay una forma, varias formas de las entidades de tipo punto. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es crear la base de datos a partir de una planilla del Excel. ¿Está entendido, pues? Entonces, en tus ayudantías tenés que colocar una base de datos en el Excel, ¿ya? Y a partir de ese Excel, poder vincular la base de datos con el programa que en este caso es el ArcMap. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Estoy compartiendo la base de datos. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay que verificar, por ejemplo, verificar que estén bien las coordenadas, por ejemplo, en la celda que yo estoy seleccionando con el cursor, ¿qué es lo que falta? Vargas Rojas Sonia. Por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que está mal? ¿Alguien me puede indicar? Pero no. ¿Cómo? Hola, hola. ¿Sí? Falta un 0. Un 0. Exactamente. Eso me va a acarrear probablemente. Entonces ya tengo las coordenadas en el eje X, en el eje Y, está la descripción y puedo seguir aumentando a la base de datos otras características u otros atributos de las coordenadas. Perfecto. Entonces lo importante son las coordenadas de cada punto, la cual me va a vincular con las diferentes características de puntos de referencia, ¿no? Bueno, le decía que si ustedes se dan cuenta, yo estoy comenzando en la celda A1, y estoy colocando en la primer fila, en la fila 1, todos los encabezados de los diferentes campos. Entonces esto es importante, les permite, cuando ustedes estén vinculando con el programa, con el ArcMap, lo que va a hacer el programa es agarrar la primer celda y va a identificar dónde está X y dónde está Y. Es lo que va a buscar al momento de abrir esta tabla de atributos del Excel en el programa. Lo que va a hacer es agarrar dónde está la columna X y dónde está la columna Y. Eso es lo primero que le va a pedir. Entonces, la disposición de la tabla, se la estoy realizando a partir de esta forma. También por ahí hay alguien que quiera hacerlo por el medio, hacerlo su tablita a partir de un campo que esté por otro lugar. Se va a poder, pero no va a pillar nada donde está X y Y. Hay que direccionarlo a la celda donde está X y donde está Y en el programa. Es decir, se puede hacer, pero lo mejor es que puedan partir en este caso, hasta que ustedes puedan agarrar ya el manejo, la forma en la cual está la tabla en este momento en la pantalla. Es decir, a partir de la primera celda. Bueno, ya está guardado esto. Está guardado con el nombre coordenada 3, que es el que yo lo coloqué, en formato Excel. Pero ahora lo que voy a hacer es guardar este archivo para que sea compatible y no tenga problemas con el ArcMap. Lo voy a guardar con una extensión, ya está localizada en el archivo, en la carpeta IAM 206, práctico 3, y
está el nombre del archivo, pero la extensión no lo voy a guardar como libro del Excel de la versión reciente, sino lo voy a guardar como libro del Excel versión 97-2003. Entonces, esa es la única diferencia. Algunos programas, algunas versiones del ARMAP abren directamente, pero para que no tengan problemas, lo configuran, el archivo original del Excel lo guardan como libro del Excel del 97-2003. ¿Listo? ¿Entendido, Copa? Sí. Cuellar, María Fernanda, Jessica, Vizcarra. Bueno, entonces configuramos, ya está guardado. No lo guardé. Guardar como, vamos a guardar. Está en el libro del Excel y lo guardo en extensión libro del Excel 97-2003. Puedo cambiar el nombre, lo dejo con el mismo, o si no le coloco 3-1 para diferenciar. Bueno, ya están las coordenadas 3-1, libro del Excel 97-2003. Le doy enter y ya está. Ay, no lo estoy compartiendo, ¿no? Ya, entonces de nuevo, entonces ya está el libro, aquí lo voy a guardar como libro del Excel. Aquí estaba como libro del Excel. Entonces aquí voy a cambiar el tipo, donde dice tipo, voy a cambiar al libro del Excel 97-2003. 97-2003. Y el nombre del archivo, aquí le estoy colocando coordenada 3-1 para diferenciar con el otro tipo de archivo. ¿Listo? Ya está el nombre, ya está el tipo de versión que me va a guardar, que sería el libro del Excel 97-2003. Y le voy a dar Enter, guardar. Entonces, guardar, reemplazo, sí, ya está guardado. Ya está guardado. Y aquí ahora lo que conviene es cerrar el libro del Excel. Entonces voy a cerrar el libro del Excel. Voy a cerrar. Y me voy al proyecto en el cual quiero que aparezcan ahora los puntos en el ARMAP. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en la barra estándar del programa hay la simbología más, que es el ingreso de datos, eso no hay problema. Y aquí me va a direccionar, tengo que buscar la unidad, en el caso que mío es la unidad D de trabajo, en la carpeta UAGRM 2-2021, la materia IA 206 y la carpeta. En esta carpeta lo que guardé fue el archivo coordenadas 3-1 en formato XLS. Entonces el formato XLS es de la versión libro del Excel 97-2003 y el otro formato original del libro que yo tengo en la versión de Windows es tan solo la extensión XLSX, ¿no? Entonces ahí está la diferencia de la extensión. ¿Entendido? Entonces selecciono el archivo XLS de la versión libro de Excel 97-2003 y le doy adicionar. Me abre la hoja 1, es donde se trabajó. Selecciono y ahí ya me aparece, aquí muy importante, en la tabla de contenido, por defecto se cambia a la segunda interfase de la tabla de contenido, donde se observa la dirección donde está guardado justamente la capa que está visualizándose. Entonces, aquí lo que voy a hacer es seleccionar el librito, ahí está la tabla, pero no veo ningún punto acá todavía. Lo que tengo que hacer es seleccionar la tabla del Excel que aparece en la tabla de contenido,
darle botón derecho y dar que me muestre los datos XY, que me muestre los datos XY. Al darle los datos XY, le decía que automáticamente me identifica la columna X, la columna Y, donde están las coordenadas XY. Me da los parámetros de trabajo, está OK, y le digo tan solo OK. En caso que no aparezca X y Y, aquí tengo la posibilidad de seleccionar en qué celda se encuentra X y en qué celda se encuentra Y. Entonces, por eso que le decía que la tabla generada de la forma en la cual lo hemos realizado nos facilita la identificación automática de la columna X y de la columna Y. Entonces, una vez que está identificada correctamente la columna X y la columna Y, procedo a darle OK. OK. Y le damos a aceptar. Y ahí ya tengo generado los puntos. Entonces, puedo cambiar en este momento a la interfase, aquí a la primera interfase, para que solamente me muestre las capas con la simbología. En la interfase anterior me encuentra, me da la dirección donde se encuentran las capas. Y en la primera interfase solamente la capa y simbología. Lo que me interesa es la simbología que se pueda contrastar. Entonces selecciono el tipo de simbología y ahí voy a colocar o se va a adicionar los puntos. Esos puntos son la respuesta a la primera parte, que era crear las entidades de tipo punto, pero también tenemos que colocar la etiqueta. Entonces, vamos a colocar ahora la etiqueta y con eso terminaríamos de complementar el inciso A de la pregunta del día de ayer. Entonces, una recomendación que le hago a todos en este punto. ¿Cómo anda la ayudantía Copa o alguien más está pasando, está ayudando a otro? No sé si me pueden comentar. ¿Ya hicieron esta parte con el libro del Excel? La creación de las entidades, de los puntos, ¿o no? ¿Copa? No, ingeniero, por el formato, la forma del Excel no la hemos hecho, el hecho directo con creación tipo punto, directamente colocando coordenadas. Ya, entonces hay que meterle ahora con el Excel. Listo, Hay que darle duro con el Excel, ¿ya? ¿Alguien más estaba queriendo hablar? Por favor. Es importante. Entonces, en esta fase, quiero hacer una recomendación, pero que le va a servir para mucha ayuda en el futuro. Los puntos, la capa de los puntos ya ha sido creado, ¿no es cierto? Ya ha sido creado. Lo que tenemos que hacer es, y no se olviden, por favor, una vez que del Excel ya están los puntos, lo vamos a exportar los puntos, estos puntos los vamos a exportar y lo vamos a consolidar en formato shape. SHP en formato shape. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seleccionar la capa de los puntos, botón derecho, y le vamos a dar exportar datos. Exportar datos. Entonces, esos puntos que vienen del Excel se los debe exportar para consolidar el formato shape. ¿Por qué? Porque en algún momento le va a pedir alguna característica propia del formato shape de esos puntos. Entonces, ocurre de que si yo lo mantengo, esos puntos que vienen del Excel directamente, puede ser que no cumplan los requisitos que me exige el formato en procesos posteriores. Pero para evitar eso, lo mejor es desde el principio
los puntos que ya han sido visualizados en la tabla de contenido y en el Data View, exportar, seleccionando botón derecho, exportar. Entonces, al momento de exportar, lo que me va a hacer es consolidar definitivamente esos puntos. Lo que yo tengo que seleccionar es la carpeta, la unidad, la carpeta de trabajo, y vamos a exportarlo como punto 3. Entonces aquí le voy a colocar, para diferenciar, punto 3 o coordenadas 3, perdón, coordenadas 3. ¿Listo? Y fíjense, lo importante es la extensión, el formato, ¿no? El tipo de archivo es shapefile. Eso es lo que queremos consolidar. Entonces, una vez que ya esté exportado en formato shapefile, le doy salvar. Ok. Adicionar. Y aquí ya me abre otra capa. Esa capa es llamémosle así, la buena. Entonces, la otra capa la apago. Si quiero, lo apago. Minimizo. Pero donde voy a trabajar va a ser en la capa reciente. Es decir, en coordenada 3. Esa capa es la que voy a trabajar para todos los procesos posteriores. Entonces, el inciso era crear los puntos y colocar la etiqueta de los puntos. Entonces, aquí le voy a dar, selecciono y le digo que me muestre la etiqueta, y la etiqueta ya me está mostrando los puntos. Vamos a quitar ahí la capa de la imagen. Y si yo quiero contrastar con la imagen, fíjense que tendría que modificar el texto para que se vea un poco más grande y de otro color. Entonces, para ello, si voy a utilizar la capa base de la carta del IGM, voy a colocar el dominio del cursor en los puntos, doble clic, botón izquierdo o botón derecho, propiedades, voy a etiqueta, y en etiqueta puedo cambiar el color de la etiqueta, voy a colocarle color rojo y que tenga un tamaño de texto 12. Entonces, ahí estoy cambiando el color de la etiqueta y aquí se ve justamente las propiedades de la etiqueta. Color rojo y le doy a aplicar y aceptar. Ahí ya se puede visualizar las coordenadas, el nombre de cada punto. El punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Perfecto. Hasta ahí se supone que ya lo hicieron ustedes por cualquiera de los métodos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es utilizar la forma de utilizar la planilla del Excel. ¿Sí? ¿Cómo anda Justiniano Díaz? ¿Cómo le ha ido? ¿Hizo? Sí, sí lo hice, ingeniero. Ya. Entonces, ahí falta colocar la coordenada X y Y. X y Y. Ya lo colocaron seguramente. Entonces, enseguida me van a mostrar y antes que lo envíen a la plataforma, ¿ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear el polígono. Y para el polígono seguramente que ustedes hicieron también por el catálogo de la interfase que tiene el ARMAP. Ahora vamos a hacer de otra forma. Todos estamos encaminando los pasos que ustedes han iniciado de forma, llamémosle así, básico. Ahora lo vamos a ir construyendo de una forma tal que pueda ser manejado de diferentes formas con la finalidad de aumentar el proceso de análisis, el volumen de manejo de datos y no perder tiempo en hacerlo paso a paso.
¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es un poquito progresar en el manejo de estas herramientas. Entonces, vamos a ir ahora a la forma en la cual ustedes han creado el polígono en base a estos puntos. Entonces, por concepto, ¿cuál es el concepto básico en el cual se sustenta la creación de los polígonos? Encinas, Creyler. ¿Cuáles son el sustento en el cual se crean los polígonos? ¿O a qué se define un polígono? Jessica, Lima, Mariela, María Jesús. ¿Cómo lo crearon el polígono? Entonces, un polígono, le había indicado bastante, ¿no? La propiedad geométrica de un punto es las coordenadas, ¿sí? Eso lo había indicado. Y las propiedades geométricas de un polígono es la superficie, el perímetro, pero se basa, ¿cómo es el polígono? Es la intersección, ¿no es cierto?, de dos líneas, digamos, de los vértices, ¿no es cierto?, que me van configurando un polígono o la unión de diferentes vértices en las cuales se cierra, el primero es igual al final, con la finalidad de cerrar justamente la línea perimetral y me conforma el polígono. Entonces, los puntos que ustedes han generado se constituyen la base para conformar el polígono. ¿De qué forma? Yo tengo el punto 1 y si 1 con el punto 3 me va a dar una recta y el punto 3, 1 con el punto 4 me va a dar otra recta, el punto 4 con el punto 2 otra recta y el punto 2 con el punto 1 otra recta, haciendo o cerrando todas las uniones de los diferentes puntos. Entonces los puntos se convierten en los vértices, atiendan muy bien ahí, en los vértices que contiene un polígono. Entonces los vértices, o también denominado nodos, es la unión o donde se intersectan dos líneas. En este caso, un polígono rectangular o cuadrado va a tener 4 vértices, ¿sí? Entonces, de esa forma se lo concibe. El polígono, entonces, es la unión entre los puntos a través de líneas que van cerrando justamente desde el inicio hasta el final. Entonces, el polígono es eso. Entonces, yo cuando le dije generen el polígono, ¿cómo lo hicieron? Por eso quiero que me expliquen alguien cómo lo hizo. Lo hicieron justamente en base a las coordenadas, a los puntos, ¿no? María Fernanda. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo como ustedes lo hicieron primero, y la verdad que también es válido, pero hay un problemita acá, y eso era justamente la explicación en la cual ustedes saben que lo que se le genera acá en la Casa Superior de Estudios es lo que le marca la diferencia a los profesionales, ¿no? Son los criterios. Podemos aprender lo mismo, todos, pero cada uno tiene un criterio diferente de enfocar un problema. Entonces, a medida que usted tenga un mejor criterio formado y con el concepto y el sustento, va a poder generar también una mejor respuesta, ¿no? Entonces, el tema aquí de realizar el polígono es lo siguiente. Yo voy a utilizar el ARC-catálogo en esta primera parte que ustedes también lo han utilizado y voy a seleccionar en el folder conexión. No está compartiendo pantalla, Inge. Gracias.
Entonces, le decía que en el ArcCatálogo, una vez que abro el ArcCatálogo, está el ArcCatálogo en la barra de herramientas, ArcCatálogo, folder de conexión, la unidad de la carpeta de trabajo, que eso ya lo saben ustedes, la carpeta que yo tengo para esta materia, YANDO 106, y aquí tengo la carpeta donde están las entidades. Entonces aquí yo voy a colocar, por ejemplo, botón derecho, selecciono botón de nuevo shapefile. Entonces, al poner nuevo shapefile, voy a colocar el nombre del shapefile, que va a ser polígono. Polígono 1. El tipo de cobertura ya no va a ser punto, va a ser polilínea o polígono. En este caso le voy a colocar polígono. ¿Sí? Polígono, porque si ustedes continúan con el punto, le va a crear solamente un punto. Entonces, por más que el nombre diga polígono, van a crear una entidad de tipo punto. Tiene que ser coherente el nombre, que si es polígono, con el tipo, polígono. Perfecto. Aquí podemos reafirmar las coordenadas, los parámetros. Podemos dejarlo por defecto o le damos a editar en caso que ya estén en favorito los parámetros. Seleccionamos los 3 parámetros y le damos a aceptar. Listo, ya está. Y le doy OK. Y se abre, en la tabla de contenido, se abre una nueva capa con el tipo de simbología de un polígono que es diferente a la capa que tiene los puntos. Entonces, esa es una primera diferencia que se puede ver de forma directa. Entonces, los polígonos, y para crear los polígonos, entonces, le doy botón derecho, le digo editar coberturas, comenzar la edición, y me abre una barra de editor. Entonces, ahí esa barra del editor se abre y se habilita todas las herramientas que tiene el editor. Y uno de ellos es justamente la última herramienta, la cual me permite seleccionar el tipo de polígono que voy a crear en este caso. Entonces, marco el polígono y una vez que marque, aquí ya también me está marcando abajo en la barra de la creación de cobertura, en la barra inferior, el polígono. Entonces, este polígono irregular, fíjense ahora el cursor, voy a comenzar en el punto 1, fíjense, aquí es muy importante que lo vean. Al momento de seleccionar, ya ha identificado otra cobertura que es el punto, entonces ya me está ayudando a que ese punto sea la referencia. Entonces le doy un clic izquierdo y ahora jalo hacia el punto 2. Le doy Enter y me voy al punto 3. Le doy Enter, me voy al punto 4. Y finalizaría. Le doy doble clic. Y ahora está el problema ahí. ¿Qué es lo que me está saliendo? Me sale un polígono. La pregunta, a ver, prendan su cámara, Leonardo Cabrera, Burrella, ¿qué es lo que están observando ahí en la pantalla? ¿Es un polígono? Compañeros. No. Sí, es un polígono. Hay 2 polígonos en realidad, ¿no? Me lo dice por los... 2 polígonos, pero no es lo que pretendíamos. Y por eso le digo el criterio. Aquí tenemos 2 polígonos, 2 polígonos triangulares, ¿no es cierto? 2 polígonos. Entonces, como
como esto no es lo que se pedía, y aquí tengo que tomar el criterio del polígono para determinar la superficie en base a los puntos de coordenada, no en base al orden de los puntos, porque si estoy tomando el orden de los puntos, me va a salir de esta forma, Del punto 1 tendría que irme al punto 2, del punto 2 al punto 3 que está cruzado. Si tomo en cuenta la creación de un polígono en base al orden de los puntos, me va a salir de esta forma. Entonces, lo voy a desechar esto y le doy a editar y le digo que pare la edición. Y aquí me pregunta si lo quiero guardar o no. Le digo no. Perfecto. Hasta ahí no pasó nada. Entonces, otra vez voy, selecciono en la capa polígono, le doy botón derecho. Perdón. Le doy botón derecho, editar. Y aquí en editar, selecciono nuevamente el polígono. Ok, está todo ok. Y ahora sí está el criterio, compañeros. Aquí quiero que ustedes tomen su criterio. Si le digo que quiero calcular la superficie del polígono que está conformado por los cuatro vértices, sin considerar el orden, entonces lo que tengo que hacer es comenzar de cualquiera de los vértices y terminar en el mismo, pero de forma tal que me cierre todos los polígonos de forma perimetral. Entonces, ¿qué quiero decir? Es, cierro acá, comienzo con el punto 3, direcciono hacia el punto 4, bajo al punto 2, al punto 1 y le doy doble clic. Entonces ahí ya se ve otro polígono, otra forma del polígono, pero en este caso ya es un polígono rectangular que está generado por los cuatro vértices. Entonces, si está conforme, le doy editar y stop, que me permita grabar la edición. Entonces, ahí estaríamos nosotros creando justamente un polígono generado por los cuatro vértices. Y esa es la forma en la cual seguramente ustedes lo han realizado. ¿Sí? ¿Realizaron de esa forma? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, ¿están listos para enviar su tarea? ¿Han mejorado algo? A ver, bueno, vamos a avanzar unos 4 minutos más me queda. Hay una defensa de perfil de tesis, entonces voy a atender a la gente, pero a ver cómo le va yendo hasta ahí, compañeros. ¿Está todo ok? Ingeniero, lo vamos a presentar en formato PDF, ¿no? Exportando el mapa. Sí, en formato PDF. Con carimbo. Con todo lo que ustedes hayan podido realizar, ¿no es cierto? Yeah. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, compañeros? ¿Hasta qué hora lo vas a poner para subir la tarea, ingeniero? Disculpe. Hasta que finalicemos la clase, ¿le parece? Porque ayer no hay. Ayer comenzamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Una pregunta. ¿Hay que ponerle con color o quitarle el color? Aquí. Usted puede colocar el color o quitar el color. Si coloca con el color, con el relleno, por supuesto que no se va a ver nada la capa de la imagen de la carta, ¿no es cierto? Lo está cubriendo todo. Entonces, tendría que estar la carta, digamos, ¿no? La carta no pero si le quita el color y coloca las líneas del contorno de otro color, sí puede colocar otra capa que se pueda ver abajo. ¿Entendido, María José? Ingeniero, no nos podría dar una media hora de que acabe la clase para enviárselo. ¿Será?
Pero si desde ayer estaban no trabajaron ayer. Hasta las 9, ingeniero, para presentar el trabajo. Hasta las 9. ¿No? Sí. Y lo podemos presentar como lo que avanzamos ayer sin el Excel. Ya, a ver, espérame. Ya, a ver, ¿hasta qué hora la clase hoy? A las 9:15. 9:15. Ya, entonces, hasta el mediodía le doy, pero lo que puedan hacer lo siguiente, lo que entregan ahora, o sea, se va a considerar el tiempo, ¿no? O sea, es diferente que me entreguen ahora y me entreguen a las 12 del día. Entonces, si lo tienen listo ustedes, porque ahí en la entrega de las tareas aparece la hora en la cual entregan, entonces yo hago un reporte, verifico el orden de entrega y veo el documento y ahí se genera la nota, ¿no? Que normalmente los que llegan tarde a veces lo hacen muy a la apurada, pero se le ha dado el tiempo suficiente para poder considerar la presentación para hoy. Entonces, tómenlo por favor en cuenta, la hora de entrega, y no hay problema si lo hacen hasta el mediodía. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda. Dígame. En una de las coordenadas yo me equivoqué, yo le puse 474.000, pero ya lo tengo hecho y todo. No sé si lo envío así o lo tengo que rehacer. Lo tendría que rehacer, bueno, modificar. Ya, gracias. Por eso tiene hasta las 12, ¿no? Entonces tienen tiempo suficiente para... ¿Está bien? Sí, gracias, ingeniero. Bueno, compañero, lo voy a dejar, ya se cumplieron los 4 minutitos. Bueno, ¿no van a venir a la marcha ustedes? Bueno, la marcha, no sé si ustedes saben que hay una marcha, ¿no? Ahora. Hay examen, ingeniero. Ahorita sí. Nos alistamos para ir, ingeniero. Está bien, ¿no? Aparte de eso, compañero, bueno, tengo que informarles, ¿no? Que el tema a nivel nacional, el tema de la autonomía, hay un serio problema, ¿no? De que la universidad justamente no vamos a defender nada lo que está bien o lo que está mal, pero en realidad las autonomías son la base para lo cual se sustenta la educación superior en nuestra legislación. Entonces la autonomía implican la planificación de acuerdo a lo que requiere en este caso la universidad y la sociedad. Entonces estamos iniciando una lucha para que no se meta el gobierno, digamos, en la planificación, llamémosla así, de la universidad. Entonces, ahora no voy a poner a discutir si la autonomía está bien o está mal, pero es un principio la autonomía. Entonces, es cuestión de que vayan ustedes viendo y apoyando este movimiento, los invito para que puedan ser parte, tienen que informarse, y lógicamente tienen que estar convencidos, pero la autonomía es la base para el funcionamiento de esta universidad. Si hay alguna intromisión del gobierno o de otro ente, el riesgo es que no vamos a ser autónomos en el tema principalmente de la educación, en el tema de la formación de los recursos en esta universidad. Entonces nos van a decir, tienen que avanzar esto, por decirles, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que no quiero decir que puede ser, o utilicen sus recursos para esto. Entonces, ahora ese es un tema, cómo están las autonomías actualmente, ese es un tema de análisis, de debate, si está bien, está mal, pero el principio, vuelvo a repetirles, son las autonomías. El derecho de planificar de acuerdo a lo que la institución cree que es lo más conveniente para la formación de ustedes y de todos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tienen que ustedes estar primero convencidos, informados, y lógicamente lo invitamos para poder participar y manifestarse. ¿Listo? Bueno, compañeros,
Hasta luego, nos vemos. El lunes a las 8:30 le voy a mandar un mensajito a ver si tiene tiempo alguno para hacer un recordatorio. Y después me comenta Copa. ¿Ah? ¿Podemos subir nosotros el trabajo como lo hicimos ayer con el compañero Copa? No sé cómo lo hicieron. No hicimos con el libro Excel en sí. Lo demás. No, le estoy dando una variante, ¿no? Todavía no hemos terminado. Es que eso del libro del Excel, ya yo le voy a pasar una base de datos. Va a ver que usted no va a alcanzar su tiempo para escribirlo uno por uno. Entonces, estamos entrando a manejar otro tipo de base de datos mucho más grande que va a ser posteriormente. Puede meter 4 puntos, 5 puntos, 10 puntos, está bien, manualmente lo puede hacer. Lo que estamos apuntando es a manejar una base de datos más robusta, más grande, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer de otra forma. A eso estamos. Entonces, estamos recordando algunas cosas, algunos aspectos básicos, pero lo principal, ¿se acuerdan que tenemos una práctica pendiente con ustedes? También tenemos que ir aquí a lo que es el cordón ecológico, a tomar los puntos de las áreas de aprovechamiento de los áridos. Entonces, pero cuando vayamos, supuestamente tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. No vamos a ir nomás a perder nuestro tiempo, entonces tienen que saber justamente, ¿ya? Bueno, compañeros, nos encontramos el lunes, a ver, Dios mediante. A las 8:30 le hago llegar una invitación para las personas que deseen un poquito compartir esta temática ya del manejo del programa. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, chao. Lo entregan, no se olviden hasta las 12, ¿no? Sí, ingeniero.